¿Pusiste a Axel como coanfitrión o algo? Ya luego como co-host. Perfecto. Ok. Hola Axel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Qué gusto María Cristina? saludarte. ¿Qué más? Igualmente. ¿Desde dónde estás? Miami. Miami. Ah, bueno, qué Sí, ¿cómo delicia. están ustedes? ¿Bien? Todos muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Me alegra mucho, me alegra mucho. He tenido varias invitaciones a Colombia y no he podido ir. Ay, qué tristeza, ¿cómo así? Por El año, agenda. el año pasado pudiste estar en lo del ICP. Hicieron como un encuentro acá No, en Medellín, o en ese no pudiste estar no tampoco. pude, no. No, no. Solamente hiciste Zoom. Sí, hice un par de Zooms con Colombia el año pasado. No he tenido tiempo para ir. Ahora me invitaron en febrero, pero tampoco puedo, a Bogotá. Te invitaron para lo de disenso, Es un evento, Eduardo Fernández me invitó. Sí, creo que era eso. porque el Foro de Madrid y la Fundación Disenso va a tener una reunión ahora en la Universidad Sergio Arboleda como el 17 de febrero. Viene el Eso señor es. Germán Terch. Él estuvo la semana pasada con Eso nosotros es. acompañándonos. Ah, bueno, hay que pensar que no vas a poder venir. Sí, no voy a poder, no. Es muy difícil la agenda. Está cada vez peor. No, por eso te agradezco enormemente que hayas sacado este tiempo para estar con nosotros, que yo sé que tienes una agenda muy apretada y por ahí derecho agradecimientos a María Martí, que fue la persona que me ayudó con tu contacto. En él Claro. te cuento que referente a lo que contabas que que estuviste con dos Zoom para Colombia el año pasado. El presidente en algún momento me preguntó sobre ti, pues me refiero al presidente Álvaro Uribe Vélez, y yo le envié a él cinco artículos que escribí transcribiendo todo lo de los Zoom que hiciste con el Instituto de Ciencias Políticas y con el Partido Conservador. Exacto. El próximo libro que prometo que se lo voy a regalar es La Neoinquisición. O le regalo el último, ¿cómo es? El callejero, el economista callejero. Bueno, los dos son muy útiles. Yo te Son diría que la todos. neoinquisición, la neoinquisición le va a interesar mucho a él porque es un análisis de la descomposición que está teniendo lugar en el corazón de la civilización occidental y que parte en las humanidades en las universidades más importantes del mundo. Todo esto que se hablaba de la cultura de la cancelación, eh, la political correctness, todo esto es básicamente una expresión de esta descomposición cultural profunda que estamos teniendo. Entonces yo creo que entender la esencia de ese fenómeno que nos está infectando a los latinoamericanos también, para él va a ser muy importante, sí. Eh, Ahí te digo, esta invitación te la estamos haciendo precisamente desde unos grupos cívicos que la mayoría pues se crearon debido a una cantidad de bloqueos, vandalismo, pues de una prácticamente se estaban acabando pues con la democracia acá en Colombia, muy similar a lo sucedido en Chile. Lo tuvimos más o menos entre abril y mayo del año pasado. Fueron unas protestas muy fuertes y a raíz de eso una cantidad de ciudadanos decidieron empezar a unirse y a decir, bueno, ¿qué hacemos? Es que esto está sucediendo de verdad, esto del socialismo del siglo XXI y esto del castrochavismo y del foro de Sao Paulo, pues como que al parecer no es ningún cuento. O sea, acá están sucediendo cosas y nos tenemos que mover y nos tenemos que movilizar porque tenemos una amenaza. Entonces crearon muchos grupos y todos esos pequeños grupos nos unimos en un grupo que se llama Sinergia por Colombia. Entonces, Sinergia por Colombia creamos la corporación hace una semana eh, y estamos pues trabajando activamente en defensa de la democracia. Bueno, entonces, ya para dar pues continuidad a esto, el tema de hoy que te pedí que nos hablaras es
sobre qué es la neoinquisición y por qué Latinoamérica necesita más libertad económica. Entonces, para estos dos temas, Axel va a tomarse media hora de exposición. Luego nosotros entramos en la etapa de preguntas. Por favor, levantan la mano, tengan la pregunta lista. Por favor, 1 minuto por pregunta. Y ojalá Axel nos ayude con unas respuestas un poco rápidas para darle espacio a todos los que quieran preguntar. Bueno, y ya pues les cuento que Axel es abogado. Qué pena si me ven moviendo aquí mucho la mano y como un poquito distraída, sino que tengo que estar dando acceso a las personas en la sala. Sí, no hay problema. Bueno, él es abogado, profesor universitario, es el presidente de la fundación del think tank Fundación para el Progreso. Axel, pues es el autor de reconocidos libros como El engaño populista, La neoinquisición, La fatal ignorancia, y ahora pues El economista callejero. Bueno, Axel, entonces, por favor, entonces, para que comencemos con tu exposición. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, encantado, gracias por la invitación. Y les quiero contar que tengo más o menos 1 hora, así que voy a intentar de ser lo más concreto posible y para que tengamos un espacio para conversar. A ver, la neoinquisición, que es el título de una obra reciente mía, del año 2021, creo que fue el 2020, perdón, porque ya estamos en el 2022, y que trata sobre un proceso de descomposición que está teniendo lugar, me parece a mí, en Occidente, y que es mucho más grave y más preocupante de lo que nos podemos imaginar. Este proceso comienza en las universidades más prestigiosas del mundo, sobre todo, y desde ahí infecta con estas ideas al resto de la sociedad, medios de comunicación, mundo de la cultura, Hollywood, programas de talk shows, distintas cosas, y termina por también corromper al mundo corporativo. Las grandes empresas internacionales están hoy día completamente capturadas por esta ideología que mueve a la neoinquisición. ¿Por qué la llamé la neoinquisición? Porque históricamente todos entendemos que la Inquisición fue una institución creada específicamente en el seno de la Iglesia Católica para perseguir herejes, eventualmente ejecutar, perseguir personas acusadas de brujería y de pactos con el demonio. Pero la Inquisición fue mucho más racional y menos agresiva que lo que fue el mundo protestante en las cacerías de brujas. Cuando uno estudia la historia de las cacerías de brujas en la historia occidental, y no solo existió acá, existió en otros lugares del mundo también, se da cuenta de que hay determinadas creencias que se instalan en una sociedad y de pronto se desatan histerias y psicosis masivas en que se empieza a perseguir a gente a la que se denuncia de ser portadoras del mal en algún sentido. En el caso de las brujas, por supuesto, era esto de haber tenido un pacto con el demonio o haber copulado con el demonio, en fin, y así sucesivamente. Y es una gran incógnita para los historiadores por qué se produce esto. Piensen ustedes que según algunos estudios, entre 1 millón de personas fueron ejecutadas por brujería en Europa entre el siglo XIII y el siglo XVIII. La mayoría mujeres, pero no solo mujeres. En algunos pueblos cercanos a la ciudad de Trier, en Alemania, que experimentó estas persecuciones, quedaron 2 mujeres vivas en algunos condados, en verdaderas paranoias desquiciadas. Entonces, este tipo de reacción, que es parte de la psicología social nuestra, tú la ves también, o se ve también, en movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa, que terminó siendo obviamente un baño de sangre espantoso, y en algún minuto se ejecutaba a todas las personas que se sospecharan no solo de ser enemigas de la revolución, sino de no ser lo suficientemente entusiastas por la revolución. Detrás de todo esto lo que hay es una búsqueda de pureza moral, ¿cierto? A Robespierre le llamaban el incorruptible por una razón, porque él
sostenía ser el portador de la máxima pureza posible desde el punto de vista revolucionario, que era el compromiso con los más pobres y la creación de un mundo nuevo para estos pobres. La Revolución Francesa fue la primera revolución marxista de la historia. Y la Revolución Rusa, que sigue después, una directa heredera de estas ideas de la Revolución Francesa, que no vamos a entrar ahora a detallar, porque nos tomaría mucho tiempo. Pero tenemos este mismo fenómeno de persecución paranoica y de denuncia sistemática, porque ¿qué ocurre? En la medida en que uno denuncia a otro, el que denuncia, el denunciante, se declara libre del mal que está denunciando. Entonces se empieza a precipitar esto en una cascada de denuncias para evitar ser supuestamente sospechoso del pecado que se le atribuye a terceros. Voy a ir resumiendo esto. En el mundo del nacionalsocialismo en Alemania, con los nazis se ve una cuestión similar, y con la Unión Soviética, las revoluciones comunistas, de nuevo se repite este patrón. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Bueno, estamos entrando en lo que se llama la cultura de la cancelación. Ustedes han oído hablar de esto, que es otro nombre a lo que se denomina corrección política. Pero ¿qué es lo que es la corrección política en el contexto que estamos tratando ahora? Bueno, la corrección política es básicamente una ideología, porque ese es un sistema de creencias, que pretende destruir reputacionalmente, eventualmente agredir, incluso físicamente, pero sobre todo destruir reputacionalmente y cancelar a todas aquellas personas, instituciones, voces cuyo discurso no se ajuste, no corresponda con una visión del mundo en virtud de la cual Occidente es una estructura de opresiones que se ha creado por el hombre blanco heterosexual para someter, para marginar y discriminar en su beneficio a distintas minorías que serían víctimas de este orden occidental creado por el hombre blanco heterosexual. Entonces, la esencia de la corrección política que vivimos hoy es la cultura del victimismo, está inmersa en una cultura del victimismo. Las víctimas pasan a ser los nuevos héroes, pero son las víctimas de acuerdo a una narrativa, de acuerdo a un relato. Las mujeres son víctimas de los hombres, los homosexuales son víctimas de los heterosexuales, los transexuales son víctimas de los cisgéneros, los afroamericanos son víctimas, o la gente de color es víctima de la gente de raza blanca, etcétera, etcétera. Entonces, en virtud de estas ideas es que se alimenta, por ejemplo, el feminismo radical, que en Colombia está muy presente, igual que en casi toda América Latina, en que se denuncia al hombre como un abusador, como el responsable de todos los males de las mujeres. Porque eso es lo que hace el feminismo de raigambre marxista, no el feminismo liberal, sino que el feminismo de raigambre marxista, que predomina con todos estos gritos y con bastante histeria en el mundo público, y hace además una apología a esta lucha contra el hombre, ¿cierto? Y las estructuras supuestamente patriarcales, que es una cosa bastante absurda, en el caso de los países avanzados de Occidente, plantearlo de esa manera, y por supuesto pretende destruir todo tipo de parámetros de normalidad considerados hasta el día de hoy. Entre otras, por supuesto, el rol del hombre y la mujer, los parámetros de estética y así sucesivamente. Entonces, detrás de todo este fenómeno, cultura del victimismo, se esconde un profundo irracionalismo. O sea, lo que finalmente permite que exista esta neoinquisición, y ustedes cuando ven los casos, vamos a ir a eso, es bien evidente, es un irracionalismo profundo. O sea, lo que estamos viviendo es un declive en el mundo occidental de la razón, de los principios centrales de la Ilustración, para dar paso a las democracias, las dictaduras de las emociones, donde lo único que importa es no ofender a determinados grupos minoritarios supuestamente victimizados por el orden predominante. Supuestamente digo, porque no es que no haya víctimas efectivas, pero no las hay desde el punto de vista colectivo en los países avanzados hoy en día, como se plantea de acuerdo a esta narrativa. Entonces, hay una irracionalidad. Se renuncia a las reglas del diálogo racional. ¿Cuáles son esas? La evidencia empírica y las leyes de la lógica. Entonces ya no se aceptan argumentos sobre la base de, mira, si tú ves la evidencia, te vas a dar cuenta que
jamás en la historia de las mujeres han estado mejor que hoy día hay igualdad ante la ley, en fin, tienen mucho más derechos, en algunos casos incluso que los hombres, si uno va a las políticas de acción afirmativa, tienen libertades que nunca antes tuvieron, el progreso ha sido gigantesco. No, eso no se acepta como argumento. Lo que importa es la subjetividad. Si una mujer declara sentirse oprimida por el patriarcado, eso es todo lo que importa para considerar que es válida la argumentación de que el patriarcado existe y oprime a las mujeres. Si es que en las grandes empresas no hay igual cantidad de mujeres directoras que hombres en el directorio, bueno, eso es se considera una evidencia para sostener que el patriarcado está discriminando sistemáticamente a las mujeres, circunstancias de que un análisis riguroso, racional, podría perfectamente llegar a concluir que no hay igual cantidad de personas calificadas mujeres para estar en el directorio que hombres, o que si las hay, tal vez no tienen interés en seguir ese camino de carrera respecto a la cantidad de hombres que sí está interesado. Y esto yo tengo todos los datos con números, estudios citados en mi libro La Nueva Inquisición. Entonces, es irracional. La ciencia se pone también en duda, la biología, las diferencias de hombres y mujeres que se manifiestan en nuestras relaciones en sociedad, como las preferencias que tenemos, por ejemplo, y que están ancladas en la biología evolutiva, en parte en nuestro cerebro, eso se niega, se sostiene simplemente siguiendo a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, otras intelectuales de raigambre marxista, que el género es una condición social y por lo tanto los hombres y las mujeres no existimos. Somos meramente producto de la imaginación de distintos grupos que establecen sistemas de dominación sobre otros. Y detrás entonces de todo esto está, como digo, este irracionalismo que es la negación de la verdad. Es un relativismo absoluto. No existe una verdad fuera de lo que las personas perciben. Y como no existe una verdad fuera de lo que las personas perciben, entonces no hay ni una manera de resolver los conflictos que hay con opiniones diversas, porque evidentemente mi emotividad, mi subjetividad es mía, tú no tienes por qué compartirla. Entonces, la única manera de resolver una determinada postura o un determinado argumento es mi subjetividad contra tu subjetividad. Si negamos que hay una verdad objetiva fuera de lo que nosotros sentimos, entonces tenemos que resolverlo por la violencia. Y por eso es que estamos entrando en la cultura de la censura, de la cancelación. En los últimos días, ustedes han visto lo que le ha pasado a Joe Rogan. Joe Rogan, uno de los podcasters más famosos del mundo, si no el más famoso del mundo occidental. Bueno, se le fueron encima por haber entrevistado a Jordan Peterson, y hubo una campaña para que lo sacaran de Spotify, donde se sumó Neil Young, que al rockero canadiense, se sumó la Meghan Markle y el príncipe Harry, que son de los personajes más nefastos probablemente que hayamos podido ver en las últimas décadas en el mundo público y más deshonestos, sobre todo la Meghan. Harry da la impresión de que es más bien tonto que deshonesto, pero Meghan claramente lo es, y oportunista. Bueno, entonces a Joe Rogan lo intentan censurar en Spotify, pero no es el único ejemplo. Jordan Peterson ha sido objeto de persecuciones importantes. Él ha renunciado a su tenure en la Universidad de Toronto recientemente, en una carta larga en la que él afirma que básicamente la corrupción de la universidad de manos de esta ideología que es totalitaria, porque eso es muy importante y lo vamos a enfatizar, hace imposible que él pueda seguir con un mínimo de integridad intelectual y honestidad trabajando en esa universidad. Él dice, tengo alumnos espectaculares que finalmente no van a tener ninguna posibilidad de desarrollar una carrera académica solo porque son hombres blancos, eso es todo, pero son más brillantes que todo el resto, o porque son alumnos míos, entonces yo no puedo estar básicamente siendo parte de este fraude que es la Universidad de Toronto, y que es lo mismo que está pasando con Harvard, Stanford, Princeton. Por eso se ha creado la University of Austin, donde distintos intelectuales y empresarios importantes de Estados Unidos han dicho que las universidades americanas están totalmente perdidas, y yo diría que eso es lo mismo para todas las universidades occidentales, con pocas excepciones. Así que vamos a tener que crear instituciones paralelas, que no estén capturadas por la extrema izquierda y donde podamos enseñar a pensar a la gente. Ahora, esta es una ideología totalitaria que podemos perfectamente comparar con el marxismo, su perversión, si es que tiene alguna buena, pero es totalitaria, y lo mismo con el nacionalsocialismo, y de hecho el físico Lawrence Krauss ha escrito columnas comparando a una persona de centroizquierda, por lo demás, el asedio que está experimentando las ciencias duras, la física, ¿cierto? La química, la astronomía,
con lo que pasaba con las ciencias en la Alemania nazi o la Unión Soviética, en que la ciencia tenía que ajustarse de verdad a la ideología racial, en el caso de los nazis, y por lo tanto todo lo que habían aportado los judíos no había que considerarlo. Y lo mismo en el caso de la Unión Soviética, toda la ciencia burguesa, en teoría, tenía que ser eliminada, porque el materialismo dialéctico marxista iba a ofrecer el camino a la ciencia real, y así es como Lysenko, que terminó siendo el que lideraba la Academia de Ciencias en la Unión Soviética, una organización muy importante, cambió toda la biología del país, hizo deportar y fusilar a los biólogos y finalmente aplicó su vida en la agricultura y generó millones de muertos de hambre. Y en el caso de ahora es exactamente lo mismo. Se sostiene incluso que la física o la astronomía son ciencias que básicamente buscan establecer la dominación de unos grupos sobre otros. Son discursos, son narrativas. No son métodos objetivos que apunten a una verdad externa, sino que puros discursos. Y esta es la ideología del posmodernismo, ¿cierto? Que es lo que ha infectado las universidades occidentales, el posmodernismo francés en particular, pero que tiene una inspiración en el marxismo, aunque tiene diferencias también. Bueno, finalmente lo que postula es que todos son discursos de dominación y que no existe una verdad. Y por tanto la misma ciencia vendría a ser nada más que una creación del hombre blanco heterosexual para oprimir y dominar a todos los demás. Y así fue como uno de sus grandes precursores, Michel Foucault, que era un homosexual muy activo, muy promiscuo, pedófilo por lo demás, como hemos sabido ahora en revelaciones que ha hecho Guy Sorman recientemente. Bueno, él negaba el uso de preservativos para la comunidad homosexual en los 80, principios de los 80. ¿Por qué? Porque él sostenía que era una forma más del discurso médico de marginar y de someter a los homosexuales. Y finalmente él terminó muriendo de SIDA. Ese es el tipo de ideología que hoy día ha penetrado en las esferas occidentales. Es una que niega la existencia de la verdad, es una que enfatiza, por sobre todas las cosas, el victimismo de ciertos grupos que tienen todos los incentivos para seguir diciendo que son oprimidos cuando no lo son, porque reciben beneficios, reciben estatus social especial, reciben reconocimientos particulares que no reciben otros grupos, y así suma y sigue. Y que abraza como consecuencia de su racionalismo un dogmatismo que es fanático e intolerante y totalitario. ¿Por qué es totalitario? Bueno, por dos razones. Uno, porque evidentemente la idea de tolerancia propia de toda sociedad liberal implica la posibilidad de que estamos equivocados, implica abrazar el método racional de discusión, que es basado en la evidencia y la ley de la lógica, como yo les decía a ustedes. La posibilidad del error es lo que nos lleva a nosotros a pensar que debemos tolerar también otras opiniones, porque en ese intercambio de posturas es que vamos descubriendo la verdad y por lo tanto merecemos respetar visiones distintas, ¿no? Y además hay otra idea, que es que todos somos individuos, es decir, personas con una conciencia única, y no nos reducimos ni a nuestra raza, ni a nuestra condición sexual, ni a nuestra condición social, ni a nuestro género, ni a ninguna de todas esas cosas. Somos ante todo individuos, no somos tribus. Pero esta ideología posmoderna de inspiración marxista lo que sostiene es que no somos individuos con conciencia propia, sino que somos tribus, colectivos que están en conflicto unos con otros y que oprimen los unos a los otros, donde hay víctimas y hay victimarios, ¿verdad? Donde obviamente el hombre blanco heterosexual es el peor de todos, el que oprime a todo el mundo, y después ahí hacia abajo hay distintas categorías de víctimas y que a veces se cruzan, ¿cierto?, en la famosa teoría de la interseccionalidad, que podemos comentarla después. Entonces, si tú eres mujer blanca, oprimes a la mujer negra, pero eres al mismo tiempo víctima del hombre blanco, y así sucesivamente. Entonces, en esa idea de que somos tribus que están en conflicto irremediable, desaparece la idea de individuo, de que somos seres únicos e irrepetibles con una conciencia propia, responsabilidad por nuestras acciones y nuestros actos, y que no nos define el colectivo, la tribu a la que pertenecemos. Y como se niega esa idea del individuo y se reduce las tribus, entonces, por un lado, se destruye la tolerancia porque yo no necesito conversar con Alexander Rabinovich, que lo veo conectado acá en el Zoom, para saber qué es lo que piensa, cuál es su criterio. Yo lo único que necesito saber es que un hombre blanco, probablemente heterosexual,
de clase alta para tener toda la información útil a mi propósito o respecto de lo que él significa como persona y decir que es un opresor, ¿cierto? Y que es un opresor y como tal es un ser maligno, del cual nos tenemos que defender como todos los que son como él. Y tal vez es una persona que tiene ideas completamente parecidas a las que tiene este activista de la Inquisición, no, pero no importa. Siendo así, es un hombre blanco heterosexual, por lo tanto es un opresor, a menos que demuestre en gestos permanentes de autoflagelación pública su culpa por el hecho de ser blanco y hombre, y en ese sentido podría llegar a ser perdonado y pasar a formar parte de los neoinquisidores, que por supuesto, como son los que persiguen a otros, tienen que estar haciendo alarde de su pureza moral permanentemente. Pero en esa lógica, insisto, la tolerancia desaparece, porque yo ya no te considero un individuo, te considero un miembro de una clase opresora, así de sencillo, y tanto miembro de clase opresora estás negado como interlocutor válido, se te niega el derecho a la interlocución, porque estás determinado por las categorías a las que perteneces, y en consecuencia te tengo que cancelar, sí o sí, a menos que digas exactamente lo que yo pienso, ¿verdad? Y estés totalmente sometido a lo que yo dictamino, y por lo tanto, insisto, la tolerancia ahí desaparece. Y además, en virtud de que te niego tu condición de individuo, yo lo que hago en virtud de esta ideología es crear estos colectivos que, como denuncian a otros para liberarse de la opresión, finalmente intentan imponer no solo una agenda de cancelación de los demás, sino que una transformación institucional que ahora sí cree una sociedad y una casta de privilegiados artificialmente, a través de la ley. Porque ya la igualdad ante la ley no vale, porque ellos dicen que la igualdad ante la ley es una construcción falsa, tramposa, espuria, que da la apariencia de que nos vemos como personas iguales, pero que la opresión está entretejida en la sociedad a tal nivel que la igualdad ante la ley lo único que hace es darle una mascarada de legitimidad a toda esa opresión. Pero entonces lo que tenemos que hacer es poner en la ley que unos grupos tienen que tener privilegios que otros no. Por ejemplo, las minorías indígenas, las minorías raciales, las minorías sexuales, etc. Ellos ahora sí tienen que tener privilegios arbitrarios por sobre todos los demás y ya no compiten en igualdad de condiciones con los otros, bajo el argumento de que como son oprimidos, entonces merecen tratos especiales, ¿verdad? Y así se va destruyendo la igualdad ante la ley, la lógica tribal va arruinando la tolerancia, se convierte todo en una competencia por denunciar y por victimizarse a sí mismo, porque es de ahí de donde vienen los beneficios y el estatus social en una cultura del victimismo. El hecho de ser víctima es como haber sido héroe en tiempos pretéritos. Los héroes eran idolatrados por la sociedad, la gente que se sacrificaba, ¿cierto? Los 300 que batallaron en Esparta en contra de la invasión de los persas, bueno, eso eran los héroes, que se sacrificaban y expresaban mucho coraje. Hoy día para ser héroe basta con que expreses que eres victimizado y eres una persona que sufre mucho, entonces la sociedad te eleva en un pedestal y pasas a ser casi que un santificado, y puedes ser la persona más indecente, más hipócrita, mentirosa y manipuladora que existe. No digo que todos sean así, pero hay muchos que sí lo son. Entonces avanzamos en un camino en que está muriendo la idea de ciudadano, que es la idea del individuo con idénticos derechos civiles y políticos, y por lo tanto está empezando a colapsar el orden institucional, o al menos a deteriorarse, que hemos conocido hasta ahora, con igualdad ante la ley en Occidente, y por supuesto todas estas instituciones, para ir ya cerrando, que hemos descrito, las universidades, los medios de prensa, caen en prácticas idénticas, con lo cual se van deteriorando en su calidad, en su compromiso con la búsqueda de la verdad, que es lo que deberán ser las universidades y nada más, para dar paso al activismo político. Entonces ya no importa tener los mejores científicos, no, tiene que haber un 30% de mujeres, un 30% de trans, un 30% de homosexuales, un 30% de esto, y así sucesivamente. Tiene que haber cuotas especiales para gente, ya no son los mejores, ya te eligen en función, es lo que dice Jordan Peterson, de tus condiciones, de tus características que son contingentes, adscritas, como tu género, tu raza, etc., y así sucesivamente, y tus expresiones son perseguidas hasta liquidarte y hacerte la vida completamente imposible, como descubrió J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, por un simple comentario de que los hombres y las mujeres existían, en que la comunidad trans, inspirada en el totalitarismo que yo estoy describiendo, una parte de ella al menos, se le fue encima
la intentaron cancelar y bueno, efectivamente le hicieron un tremendo daño a su imagen y a posibilidades de ella de aparecer públicamente en diversas plataformas. Entonces ese es uno de muchos otros casos que yo tengo explicado en el libro. Así que estamos experimentando una regresión al tribalismo, a la fractura social, a una sociedad de nuevas castas. Estamos alejándonos de los principios liberales que ven a todos los seres humanos como individuos, insisto, con idéntica dignidad, a los cuales se le aplica la misma ley precisamente porque se les ve con la misma dignidad, para, insisto, transitar hacia este nuevo orden que va a pasar por un tremendo desorden, cada vez más caótico, en que hay elementos que combinan desde el ataque a las policías, la desestructuración de la capacidad de reacción del Estado, de la fuerza pública, y así sigue, que no es único ni en Colombia ni en Chile, lo ven en Estados Unidos, lo ven en Inglaterra, lo ven en distintas partes, a una visión de mundo que pretende dejar fuera los mejores logros de la civilización occidental, describiéndola como la peor, más execrable, más abominable y más indecente que ha existido en la historia humana, cuando la evidencia empírica lo que muestra es que es todo lo contrario. Y finalmente estos grupos además hacen un negocio en que se llenan los bolsillos, como la Meghan Markle posando de víctima con Oprah Winfrey. Insisto, el mejor ejemplo de la hipocresía y de la indecencia a la que nos lleva la cultura del victimismo, ¿cierto? Se llenan los bolsillos con este discurso y mientras tanto van destruyendo las instituciones que permiten la convivencia civilizada y la vida social pacífica. Así que ese es, en términos muy generales, un resumen de lo que es la neoinquisición, que es un tema bien distinto que el de la libertad económica en América Latina, por lo demás. Sí, que ese era otro tema que de pronto si en 1 o 2 minutos nos podrías decir por qué América Latina necesita, en tu concepto, más libertad económica. Bueno, es bien evidente, yo creo que a nadie de ustedes lo va a sorprender el hecho de que la libertad económica y el progreso están relacionados, y por tanto, si queremos avanzar en nuestros países, tenemos que abrazar la libertad económica. Chile es un buen ejemplo de un país que logró ser el más rico de América Latina, siendo económicamente más libre de América Latina. Ahora hemos caído del puesto 13, 14, en algún minuto estuvimos entre los 10 más libres, puesto 29, porque bueno, nosotros somos latinoamericanos a fin de cuentas y tenemos una matriz cultural idéntica o parecida a la de los demás países latinoamericanos, que es una matriz cultural tercermundista, que básicamente nos gusta o no toleramos el mundo moderno. Ese es el problema de América Latina. Tenemos una relación muy ambigua con la modernidad, muy poco directa, por decirlo de alguna manera, entre que la abrazamos y la rechazamos. Estamos en un ser y no ser, que es nefasto. Entonces aparece un populista o un movimiento que busca destruir las instituciones que permiten el progreso, que son de nuevo las que se fundan en el Estado de Derecho y la creencia en el individuo y su libertad para emprender, para salir adelante, y obviamente la propiedad privada, que es algo en lo que los latinoamericanos no creemos mucho, y vamos avanzando en esa línea y terminamos por destruir lo que hemos logrado construir antes. Y así vamos en ciclos que son muy negativos, a veces son mejores, después peores, pero en la suma no son muy positivos. Vean el caso de Argentina, vean el caso de Venezuela, ahora vean el caso de Chile, que se está hundiendo completamente, vean el caso que les podría pasar a ustedes en Colombia, si empiezan ahora, sale el Geopetro y empiezan en esa lógica de socialismo y colectivismo. Finalmente, ¿por qué puede ocurrir eso? ¿Por qué puede salir un Petro? ¿Por qué puede salir un Boric, un Chávez? ¿Por qué eso no se da de la misma manera en Europa? ¿Por qué no se da en Nueva Zelanda? ¿Por qué no se da ni siquiera en Estados Unidos? O sea, Trump uno podrá criticarle cosas, pero no era eso. ¿Por qué esto es más difícil en los países avanzados? Porque tienen culturas que implican conjuntos de creencias que le ponen freno a todos estos charlatanes y a todos estos fabricantes de miseria. Y nosotros tenemos culturas que abrazan la miseria, que se sienten cómodas en la pobreza, que se sienten atraídas por
la destrucción de, el éxito y el progreso por rebajar a los que están mejor. Tenemos culturas que abrazan esas ideas y esas creencias, que no tienen un verdadero espíritu de trabajo duro y de esfuerzo duro, de compromiso, de honestidad. Todas esas cosas son más bien de instituciones informales, nosotros no las tenemos como las tienen los países desarrollados. Y esa es la razón por la cual a mí me parece que nuestras naciones están condenadas una y otra vez al fracaso y a la miseria. Y si queremos revertir eso, tenemos que hacer revoluciones culturales muy profundas, que parten desde el mundo de las ideas y de las creencias que predominan en la población, y desde ahí van a tener una proyección en la política, y las élites tienen una responsabilidad muy importante, no solo en difundir esas ideas y financiarlas, sino también en comportarse de forma ejemplar, porque también es cierto que hemos tenido muchos casos de élites corruptas y de personas que abusan, que deslegitiman finalmente los sistemas más de mercado cuando estos se instalan. Ya lo silencié. Si quieres pasamos a las preguntas. Sí. Alexander, por favor. Buenas tardes, Axel. Estupenda presentación, gracias. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cuál crees tú, a tu juicio, cuál es la fuente de toda esta corriente ideológica? ¿De dónde viene esto? Y el comentario es, hombre, yo estuve basado en Chile a final del siglo pasado y al comienzo de este. Y para mí, de esa experiencia, me era imposible imaginarme lo que ocurrió en Chile dentro de estos últimos 2 o 3 años. Y todavía no capto cómo ocurrió eso. Y si tienes algo más que añadir, te lo agradezco. Gracias. Bueno, la pregunta sobre la fuente tiene dos miradas, ¿cierto? La fuente intelectual son estas ideas de Michel Foucault, de François Lyotard, de Jacques Derrida, de gente de ese tipo, en el posmodernismo francés, que increíblemente fueron de una influencia gigantesca en Estados Unidos, más que en la misma Europa. Ahora, Estados Unidos es la fuerza cultural que predomina en Occidente y tiene las mejores universidades. Y han sido también muy influyentes en el mundo anglosajón, en Canadá, en Inglaterra. Así que esa es la fuente intelectual, la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, Adorno, Horkheimer, en fin, todos los que formaron parte de ese movimiento financiado por empresarios en Alemania originalmente, que después se instalaron en Estados Unidos, es otra de las fuentes, yo te diría. Si hubiera que identificar 2 grupos, estaría la Escuela de Frankfurt y estaría el posmodernismo, la corriente del posmodernismo francés, entre la que puedes incluir también feministas como Simone de Beauvoir y gente así, Jean-Paul Sartre, que no era propiamente de esa corriente porque era existencialista, pero sobre todo gente como Foucault, me parece a mí, que tuvieron un impacto muy, muy fuerte en las humanidades. Y después la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como te digo, Horkheimer, Adorno, Marcuse, principalmente. Hay otros miembros de la Escuela de Frankfurt que tal vez están más al margen de este tipo de influencia. Pero esa sería la fuente. Ahora, uno se pregunta cuál es la fuente psíquica de todo esto, y ahí ya la respuesta es mucho más compleja. Da la impresión que, bueno, el ser humano todos tenemos una sombra, la verdad. Eso lo enseña la psicología junguiana y el psicoanálisis. Y al parecer las sociedades también tienen sombra. Y finalmente esa sombra es todo aquello que detestamos y consideramos lo peor, y que por supuesto lo mantenemos oculto de nuestra personalidad. No queremos que se exprese, que lo conozca, que nadie lo vea, ¿cierto? Por eso es una sombra, y no nos gusta enfrentarla porque es horrible.
Y las sociedades también tienen sombras que se manifiestan de distintas formas, como la envidia, por ejemplo. La envidia es claramente un problema que en unas culturas es más fuerte que en otras, pero está presente en todas. Y aquellas que no han desarrollado los mecanismos sociales, de creencias, a las prácticas culturales para lidiar con la envidia, terminan por convertirla en una fuerza de cambio que se institucionaliza y destruye las sociedades, las condena al fracaso, ¿no? Entonces es una parte de la respuesta, yo creo, importante en América Latina, es que no hemos superado esa condición que es propia del hombre primitivo, que es muy envidioso. ¿Ah? En la vida tribal la envidia es la regla general, y el miedo a la envidia, ¿no? Que el exitoso no muestre mucho o pida perdón todo el tiempo porque tiene susto de que si lo envidian lo van a ir a atacar, lo van a destruir, van a quitar lo que tiene y así sucesivamente. Eso es algo que se ve en las tribus primitivas. Hay un famoso libro de Helmut Schmidt donde analiza todo esto. Así que yo diría que esa es una de las respuestas, pero por supuesto da para explorarlo muy, muy profundamente. Yo te diría que en última instancia son las ideas, ¿no? Y que lo que tenemos que preocuparnos es de que la gente piense bien y sea capaz de abrazar valores como la superación personal y la admiración del éxito ajeno y del prójimo. Si no tenemos eso, estamos liquidados. Y gracias. Seguimos entonces con Carlos Eduardo Izaza, por favor. Muchas gracias, Cristi. Un saludo muy especial para Axel, agradeciéndole esta oportunidad que nos da en el día de hoy. Axel, hablaste ahorita que la contra para esta enfermedad tan avanzada, si lo podemos llamar así, que está muy avanzada y viene muy atrás, sería una revolución cultural. Y si nos enfocamos básicamente en Latinoamérica, me gustaría profundizar un poquito en ese aspecto de qué podemos hacer, porque es que reversar o ya contrarrestar como tal todo este tema requiere un tratamiento muy intenso y muy efectivo. ¿Nos podrías hablar al respecto? ¿Qué recomiendas hacer como países latinoamericanos? Gracias. El problema, Carlos, es que yo lo que veo en las élites, sobre todo los empresarios en Colombia, en América Latina, es que no se preocupan la mayoría de este mundo, de las ideas, de lo que piensa la gente. Si finalmente nuestros países son un desastre por lo que las personas tienen en la cabeza, eso es todo. No es porque el clima, porque no, es porque nuestra mentalidad es de países y perdedores. Entonces, cuando tú tienes que las universidades las controlan activistas de extrema izquierda, cuando tú tienes que los medios de comunicación, incluso privados, están controlados por activistas de extrema izquierda, cuando tienes que las escuelas donde se les enseña a los niños los adoctrinan en contra del sistema de mercado, en contra del capitalismo y de los empresarios, y cuando tienes todo eso, y los mismos empresarios los financian, y no están dispuestos tampoco a invertir lo suficiente por una lucha que es muy difícil de dar y de ganar, que es por la hegemonía cultural, ¿no es cierto? Es decir, por el conjunto de creencias e ideas que definen lo que es posible o no en una determinada sociedad, en un determinado momento histórico. Cuando tú no trabajas eso, estás perdido y tienes que hacer ese trabajo. Eso es lo único que puedes hacer en el mediano y largo plazo. No puedes hacer más, obviamente la pelea política, todo eso es importante, pero si no tienes a una población más o menos liberal en su forma de ver el mundo, con valores que sean compatibles con esas ideas, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer. Y requiere un trabajo muy duro, porque cuando nuestros sistemas de mercado han dado buenos resultados, empieza el problema de la desigualdad. Y todo el mundo habla de la desigualdad. Y los empresarios empiezan a pedir perdón, y entonces los curas de la Iglesia Católica empiezan a hablar de la desigualdad y los hacen sentir culpables, y así suma y sigue. Eso en Estados Unidos no se ve. Ahora se ve más, pero históricamente no se veía. Con la envergadura que se ve en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Se le hace sentir a la gente envidia, a la gente que tiene menos, pero que puede estar muy bien, que es de clase media, envidia, y a la gente de empresarios culpa. Y entonces empiezan a sacar leyes y el Estado empieza a crecer
y a redistribuir riqueza que hacen más difícil a la población salir adelante. Entonces llega un Gustavo Petro y dice, ah, ven, el sistema neoliberal no funciona. Y entonces llegan al poder. Ahora sí, con verdadero socialismo, donde todos terminan en la miseria. Entonces, es muy difícil tener la solución a lo que tú planteas, pero yo te digo que si no trabajas ese mundo de la hegemonía cultural, de las ideas y de las creencias que predominan en la población, nada de lo que tú hagas va a funcionar. Nada. Por lo menos en el mediano plazo. Muchas gracias, Alex. Entonces seguimos con Francisco Solís. Francisco. Ale, muy buenas noches. Cristina, muy buenas noches. Muy interesante el tema que se está tocando. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo aumentar el capital social, hablando particularmente en Colombia, cuando tú nos muestras con absoluta claridad que esta transformación en la degradación de la pérdida de los valores ha iniciado desde la misma educación hasta el comportamiento social? ¿Cómo podemos recuperar ese capital social y volverlo productivo a través de principios y valores? Hay que aplicar una estrategia de toma de posiciones. Hay que hacer universidades o las que ya se tienen, ocuparlas para entrenar a las nuevas generaciones en esas ideas. Hay que utilizar los medios de comunicación que tenemos disponibles para tener gente que defiende nuestras ideas. Hay que preocuparse de lo que les enseñan en las escuelas a los niños. Hay que intentar hacer reformas para que haya la mayor cantidad de educación privada posible en el país. En el caso de Chile, por ejemplo, el 70% va a educación privada. Lo que pasa es que es particular subvencionada por el Estado en la mayoría de los casos, pero eso ayuda. Lamentablemente el Ministerio de Educación sigue fijando contenidos mínimos. Hay que intentar sacar al Estado de todo lo que se pueda, porque el Estado está capturado por grupos de interés que les interesa que el Estado crezca, porque es un botín para ellos, para llenarse los bolsillos. Entonces, siempre van a decir que la solución es el Estado, y más Estado hay que darle más libertad a los individuos, cobrar más impuestos, y todo lo dicen en nombre de la justicia social y de los que sufren, cuando en realidad es por su propio interés. Entonces, pero partiendo de cosas concretas, hay que financiar centros de estudio con mucha presencia pública, que en Colombia está el Instituto de Ciencia Política, pero podría estar mucho mejor financiado, con mucho más poder de fuego. Hay que hacer cosas. Freedom is not free. ¿Ah? Y en el caso de Estados Unidos, que es el referente, los que creen en la libertad y quieren evitar que este país termine perdido de manos de gente como Alexandria Ocasio-Cortez y la más radical del Partido Demócrata, que son una catástrofe, bueno, ellos se la juegan. Tienen canales de televisión, financian a los intelectuales, tienen centros de estudio, y así toda la pelea es muy dura y muy difícil. Y en consecuencia, si nosotros no hacemos nada más que reunirnos de vez en cuando a conversar estas cosas, estamos perdidos. Yo he dado hace muchos años una pelea dura en la primera línea en medios de comunicación en toda América Latina, pero fundamentalmente en Chile, y advertí hace años atrás. Alexander preguntaba, bueno, yo escribí un libro el año 2007 y un libro el año 2009 diciendo que Chile iba a terminar como está terminando hoy. Y entre medio decenas de columnas, y escribí otro año el libro el año 2015 cuando salió elegía Bachelet diciendo que Chile iba a terminar igual como está hoy. Porque esto se veía venir hace 15 años, que uno escuchaba a los intelectuales, a los políticos, incluso a los empresarios, y todos de lo que hablaban era de lo malo que era el país y cómo había que redistribuir la riqueza y darle más, y la desigualdad, y ese golpeo en el pecho como si la desigualdad fuera el principal pecado. Y entonces estimularon la envidia y el resentimiento. Por supuesto hubo casos de abuso, colusiones y cosas de ese estilo de parte de la élite empresarial chilena que fueron una bomba para la credibilidad del sistema. Ellos en su comodidad infinita y en su estupidez infinita, porque si hay grupo de gente que no es capaz de ver más allá de su propia nariz, con excepciones, por supuesto, son los empresarios, sobre todo los que más dinero tienen. Es en general la gente más ignorante de todas. Y hoy día, les cuento, no sé en qué va a terminar, pero la convención constituyente que está redactando la nueva constitución chilena
ya aprobó en votación general la estatización de todas las compañías mineras y de todas las estatizaciones, es decir, el robo de todas las compañías mineras de Chile y de todas las asociadas a la minería. Y no solo la del cobre, la minería del litio, la minería del oro, de todas esas cosas. Además de haber aprobado la eliminación del Senado, además de haber aprobado la politización del Poder Judicial, o estarlo discutiendo por lo menos. O sea, estamos entrando en una constitución abiertamente chavista, la que se está aprobando en Chile. ¿Y qué hicieron los empresarios durante todo este tiempo? La mayoría, no todos, además de nunca creer que esto podía pasar, porque nunca lo creyeron, pensar que porque tenían plata eran muy inteligentes y todo lo que ellos creían era verdad. No, si tener plata no te hace ser inteligente, te hace ser bueno para lo que tú sabes hacer, que es ganar plata, nada más, pero no te hace entender tu país de mejor manera. Y yo estoy muy enojado porque algunos se lo veníamos advirtiendo, nos desecharon como exagerados, como extremistas en algunos casos, y venimos décadas advirtiendo que esto iba a terminar en un desastre si no frenábamos el avance de la ideología totalitaria de la izquierda y de este igualitarismo enfermizo. Y hoy estamos a puertas, si es que se llega a aprobar esta constitución, de una crisis monumental del sistema, que puede terminar en un colapso del orden democrático, incluso por lo que se está haciendo. Se quieren refundar todas las Fuerzas Armadas en el país. O sea, es una locura de lo que se está hablando. Y lo que se está hablando y votando en la Convención Constituyente para ser aprobado. Entonces, el caso de Chile es emblemático. Es emblemático. Y si se llega a aprobar en el referéndum de salida esta Constitución que están sacando, va a ser más emblemático todavía, y síganlo con mucha atención, porque va a ser un ejemplo de cómo algo que estaba tan bien se puede desmoronar en 3 minutos, completamente. Y eso los demás países debieran tomar nota. Así que bueno, eso fue por perder la batalla de las ideas. Al respecto, pues voy a decir que también hay muchos empresarios que empiezan a seguir el juego del progresismo, de esa narrativa progresista al interior de las empresas y en las comunicaciones. Entonces alimentan todos esos colectivismos. Eso lo he visto pues yo acá con algunas empresas importantes, que en vez de frenar como ese tipo de narrativas, les dan más alas y después eso se les devuelve. Acá, por ejemplo, la ciudad de Medellín se nos devolvió en forma también de un alternativo y de un independiente como Daniel Quintero, que es el alcalde actual. Bueno, seguimos con Carlos. Carlos, por favor. Carlos Mejía. Carlos preguntó recién, yo creo, ¿no? ¿Qué país está en... Entonces, Laura Chacón. No, ya tengo audio. Ok, Carlos. No, hago una pregunta. ¿Qué país está enfrentando este fenómeno en mejor forma y cuáles serían instituciones de referencia para seguir y, digamos, tomar ideas y hacer intercambio? Mira, hay una reacción importante en Estados Unidos, que es a nivel de sociedad civil, de intelectuales, empresarios. Elon Musk es un gran referente en contra de la charlatanería y la estupidez de la corrección política y de la odiosidad fatua de lo que es el Partido Demócrata. Es un gran referente. Joel Lonsdale es uno que está financiando esta creación de la University of Austin. Ahí tienes otro ejemplo. La University of Austin es una universidad creada expresamente para salir de la hegemonía totalitaria de la izquierda que ha capturado todas las otras universidades. Una institución que vale la pena seguir es la Hoover Institution en Stanford, pero la Hoover existe hace mucho tiempo, y una especie de institución distinta de la universidad, pero parte de la universidad con patrimonio propio, y la han querido cerrar, pero no han podido. Y bueno, hay que seguir a ciertos referentes intelectuales como el mismo Jordan Peterson, Jonathan Haidt, Steven Pinker, Neil Ferguson, Yanis Ziali, Barry Weiss, bueno, varios otros que están dando esta lucha, el mismo Joe Rogan, Ben Shapiro. En el caso de América Latina, creo que la Fundación para el Progreso que hemos creado, donde yo soy el presidente, es el referente de los centros de estudio. No creo que en América Latina, los conozco todos, hay un centro de estudio con más profesionalizado en términos de impacto y llegada que nosotros. Lo que pasa es que llegamos bastante tarde.
y estamos relativamente bien financiados. Siempre podríamos hacer más cosas con más financiamiento, pero es algo serio, en serio, no es una cosa de pasatiempo, y somos los que más lejos tenemos impacto en la gente joven. Así que ese sería el referente para América Latina, creo yo. Destaco también lo que hace Ricardo Salinas en México, el único que en México realmente mueve la aguja algo en términos de defender las ideas de la libertad. Y bueno, hay algunas otras organizaciones, en Inglaterra la Adam Smith Institute y otros más, pero yo diría que eso es lo que uno podría tomar como referente, ¿no? Y en el caso de América Latina, bueno, yo soy uno de los que más habla defendiendo este tipo de ideas de la corriente de la vorágine populista por un lado y totalitaria, identitaria por el otro. Y tratando de despertar a las élites y a la ciudadanía, pero sobre todo a las élites, para que se preocupen de la hegemonía cultural, la hegemonía intelectual. Porque de ahí es de donde surgen todos estos movimientos, para por lo menos contenerlos. Así que eso te diría yo, pero hay que movilizarse y organizarse, porque si no, el destino es malo. No tiene nada garantizado. Mira la historia de la humanidad. Si hay algo que nunca fue la regla general, fue la paz, la libertad y la comodidad. O sea, la regla general es la miseria, la guerra, la destrucción, la dictadura. Esa es la regla general de la historia de la humanidad. Nosotros somos una especie muy, muy violenta y muy tribal, muy totalitaria. Entonces tenemos que, con mayor razón, preocuparnos de que esos instintos estén domesticados y procesados a través de discursos y de filosofías públicas que nos civilizan. Axel, podemos tener otras 2 preguntas, que hay 2 personas con la mano levantada. Claro. Listo, muchas gracias. Laura Chacón. Buenas noches. Mira, yo hago parte de la Organización Libertaria Colombiana y me he encontrado que quisiera que Axel nos aconsejara es como en qué estrategias podemos debatir la neoinquisición desde la lógica. ¿Por qué? Porque sus ideas parten desde el emocionalismo y desde el emocionalismo es que convencen sobre todo a la juventud. Entonces, no sé si Axel nos puedes compartir como 3 ideas específicas o 3 estrategias que podamos adoptar para hacer esta batalla cultural. Mira, el libro La Nueva Inquisición, que está disponible en Colombia, yo les recomendaría comprarlo, distribuirlo lo más posible, o estaba, por último la editorial lo podría reimprimir, porque ahí está todo el análisis hecho de qué es lo que pasa y cómo hacer para enfrentarlo. No solamente es un tema de racionalidad, que nosotros tenemos que, por supuesto, argumentar desde ahí. También hay un tema de emocionalidad asociado a lo que es injusto. Porque evidentemente no es justo discriminar a una mujer por ser mujer, pero por la misma razón no es justo discriminar a un hombre por ser hombre. Entonces tú puedes argumentar así, conectando con los sentimientos de justicia de las personas, diciendo, bueno, que si tú pones cuotas, ¿cierto?, para mujeres, está dejando eventualmente fuera a personas más calificadas solo por el hecho de su género, lo cual es una discriminación por el hecho de tener un determinado sexo, digamos. Es lo mismo que poner cuotas particulares para grupos con determinada etnia. Si tú discriminas a una persona por ser indígena, está mal. Si tú discriminas a una persona por no ser indígena, también está mal. Aparte que quién es indígena y quién no, el que tiene 30% de sangre, 60% de sangre, o sea, empieza además con otros problemas. Entonces, se puede argumentar desde la lógica apelando a la sensación o al sentido de justicia y de moral de la gente. Lo que pasa es que eso está distorsionado porque las argumentaciones histéricas, básicas, que son irracionales tipo Greta Thunberg, en todas las áreas, son las que más reacciones generan, y los grupos enardecidos en redes sociales, que son descerebrados, francamente, detrás de estas reacciones, los ponen en la agenda. Pero nosotros tenemos que entender que el concepto de justicia y la justicia real está de nuestro lado. Y por supuesto, si quieres evidencia empírica para refutar, en ese libro está lleno de evidencia empírica. Lleno.
Si quieres autores feministas que refutan a las feministas más radicales, también, como Camille Paglia, Christina Hoff Sommers, qué sé yo, otras más. Entonces tenés que tomar desde el mismo feminismo lo mejor que hay, desde el mismo mundo de trans también lo mejor que hay, como Deirdre McCloskey, por ejemplo. Y desde el mundo de la filosofía en general, combatir las ideas colectivistas, porque contrario a las apariencias, ellos son los que desprecian la dignidad humana y de la dignidad de las personas. Al negar al individuo, tú desprecias la dignidad de los sujetos, de cada uno de nosotros. Cuando te reducen a tú eres una mujer, entonces eres así nomás. Están negando tu individualidad, están negando tu humanidad. Entonces no es que te pueda dar una receta de 3 puntos, sino que es por un lado tener buenos argumentos empíricos para refutar las falacias y las mentiras que se dicen todo el tiempo, y 2, apelar desde una argumentación moral bien fundada, bien pensada, a la sensación al sentimiento de justicia que impera en todos nosotros. Y eso se puede hacer y el debate se puede ganar. Tenemos que estar preparados nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y Camilo Mejía, por favor. Cristina, buenas noches. Axel, muy buenas noches. Bueno, Axel, tengo una preocupación. Yo veo una izquierda muy activista políticamente y una derecha muy apática y muy ambigua políticamente. Con este ingrediente, que la derecha conceptúa, dice, no polaricemos más. Eso es malo. Yo creo que ahí nos están ganando la batalla. ¿Tú qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la postura de la derecha en América Latina, en general, en esa materia, pretende presentarse como prudencia, ¿verdad? Pero finalmente lo que es cobardía. Es no tener el coraje para enfrentar a la izquierda en los mismos términos que te ataca a ella. Y me refiero no a que uno tenga que mentir, insultar como lo hacen ellos, sino que a ser categóricos, enérgicos, como son ellos. Cuando tú entras a una pelea y una persona entra con un sable, tú no puedes decir, no, es que yo no voy a usar un sable, es mejor no escalar la pelea. Porque te van a pasar con el sable y te van a descuartizar en 2 minutos. Entonces a la izquierda hay que frenarla en seco. Esta política del appeasement, de apaciguarse permanentemente, es dejarlos avanzar, hasta que ya te tienen tan acorralado. Miren el caso de Chile, en que o tu reacción es brutal para poder defender lo que te va quedando, o ya no tienes posibilidad de reacción. Ya estás liquidado. Sí, yo creo que eso de no frenar a la izquierda y no ser categórico y no ser contundente, eso no quiere decir no hacerse cargo de ciertos problemas de los que la izquierda habla y que existen, pero con nuestras ideas, con nuestra perspectiva. Por supuesto, hay que plantear soluciones. Hay que tratar de anticiparse incluso. Pero no enfrentarla de manera categórica y no nos olvidemos, la izquierda latinoamericana en general no es socialdemócrata, es revolucionaria y marxista. No es socialdemócrata. Me refiero a la izquierda dura. Hay un grupo socialdemócrata, pero no es el mayoritario. Bueno, es permitir que sigan avanzando en su causa hasta que ya no te queda espacio. Y ese es el error que cometió Chile, y ahora estamos con una constitución que está estatizando hasta ahora todos los recursos naturales, está disolviendo el Senado, o sea, está aplicando básicamente una constitución chavista en el país. En Chile, por la cobardía de la socialdemocracia, de la centroizquierda moderada, y la cobardía infinita de la derecha chilena, incluido el presidente Piñera. Entonces nos queda un mensaje muy claro, y es no ser vergonzantes y defender todas estas ideas con orgullo, con datos, con hechos, Sí, con razonamiento crítico. Con convicción. Las personas no respetan a los que no se defienden y no se plantean con claridad, que era la gran gracia que tenía Álvaro Uribe en muchos de los temas que planteaba. Era su coraje, era su determinación, era categórico, por eso fue tan popular y tan con todo lo que le puedan criticar, pero
él tenía eso. La gente no respeta las aguas tibias, la cosa blanda. Por supuesto hay que ser sensible, pero hay que ser claro. Con Uno no coraje, puede- con coraje. Sí, cuando uno defiende su honor no puede tener duda. Si tiene Sí, dudas, sí. Piénsenlo así. Si alguien los acusa a ustedes de ser deshonestos y ladrones y ustedes no se defienden categóricamente, ¿qué va a pensar el público? ¿Qué va a pensar la gente? eso es lo que tratamos de hacer desde estas organizaciones, grupos cívicos de personas común y corriente, empresarios, ejecutivos, eh, que miramos alguna forma de cómo defender nuestra democracia, cómo defender las libertades, y agradecemos mucho que estés con nosotros para un grupo pues muy selecto, pequeño de personas, pero que estamos haciendo pues una labor importante de la cual te contaré más adelante. Me alegra, muchas gracias y quiero invitarlos a que vean si pueden lograr que se publique mi último libro, El economista callejero en Colombia. Porque en Chile es un récord de ventas, arrasan de la gente joven, son 15 lecciones de economía explicadas muy simples, son realmente una vacuna contra la demagogia, y me han llegado comentarios de profesores profesionales de economía, hasta estudiantes, gente de clase media, gente pobre que hasta lo está leyendo, o de bajos recursos, por no decir pobre, y todos entienden, y creo que puede ser un fenómeno latinoamericano que ayuda mucho en la causa contra el populismo, especialmente de cara a lo que se viene en Colombia. Ese libro, El economista callejero, que se va a publicar en España en mayo, por Planeta, que es 15 lecciones de economía para sobrevivir a político y demagogo, y en 15 lecciones, 120 páginas, sin citas a pie de página, sin matemáticas, sin nada, explico de manera muy sencilla la esencia de la economía. Creo que puede ser de gran ayuda a la causa que ustedes tienen que pelear en Colombia. Yo feliz además de irlo a presentar. Así es que eso ustedes tienen los contactos que yo no tengo allá. Vamos a ver si a través de mi editorial podemos llegar también a la editorial desde España a Colombia, pero realmente creo que sería un aporte importante. Ok, Kaiser, por último, hay otra manito levantada, Alejandro P. ¿Tienes tiempo o ya? Sí, hagamos una última pregunta y después los dejo porque tengo que ir a una comida. Perfecto. Alejandro, por favor, Hola. la última pregunta. Sí, Alex. Nosotros estamos creando como un centro de pensamiento porque vimos que la izquierda, la forma de llegar a la izquierda fue con eso, con centros de pensamiento, metiéndose en las universidades, inculcando, digamos, sus ideas por todos los lados, y una forma de contrarrestarla es creando también centros de pensamiento, llegando a los empresarios a que nos den acceso a, digamos, a las empresas y poder llegar con unos tipsitos o unas goticas, digamos, de sabiduría, y empezar a implantar esas goticas otra vez en las empresas. Esa es como una de las herramientas que estamos pensando, pues nosotros, un grupo de personas, a implementar. Nos gustaría de pronto que nos dijeras si eso, cómo lo ves, cómo lo han aplicado ustedes para llegar a las empresas o a la gente, sea a través de las empresas haciendo charlas, o a través de las universidades, o a través de redes sociales, algunos tipsitos, algunas, no sé, videos. ¿Cómo han sido las estrategias de ustedes para nosotros tener como claro, un panorama más claro de cómo poder llegar a atacar esto y pasar, digamos, de la teoría a la práctica, que es lo que necesitamos ya puntualmente? Gracias. Mi consejo sería que te concentres fuertemente en redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, con un foco especialmente en la gente joven que se informa por ahí, TikTok, haciendo producción audiovisual de primer nivel, o sea, que sea una cosa profesional. No puede ser algo que tenga un amigo que de vez en cuando le va a dedicar unas horas, no. Tiene que ser algo profesional, de primer nivel, con gente que sepa hacer community management, algún community manager bien preparado, que sepa además de los algoritmos de Google, que sepa todo eso, que es lo que nosotros hacemos en Chile. Y somos el think tank más seguido en redes sociales en Chile. Y en América Latina, comparado en cada país, uno lejos de los más influyentes y de más impacto. Nos sigue mucha gente fuera. Yo te recomendaría hacer eso. Enfoca muy fuerte ahí, y depende de qué presupuesto tengas, porque con más plata más cosas puedes hacer, pero tener vínculos, ojalá, en universidades y colegios para poder hacer actividades con ellos,
invitarlos si tienen oficina a que vengan a las oficinas y así sucesivamente. Nosotros hacemos todo eso y mucho más. Pero si tuviera que elegir una cosa firme, yo le daría a las redes sociales con contenido viralizable, ojalá, pero contenido corto, pero también largo, porque a veces hay charlas de 1 hora que las ven 150.000 personas. Nosotros tenemos varias así. Y aparecer en prensa lo más posible. En prensa, televisión, radio, periódico. Y eso además lo subes a tu plataforma como forma de contenido que lo vas difundiendo en redes sociales y en todas partes. Eso sería muy a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Bueno, no, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. A Axel por acompañarnos, por sacar esta hora para estar con nosotros. Él mantiene su tiempo y su agenda muy apretados, entonces de verdad es un honor que haya decidido pues estar sabiendo además pues que es un grupo pequeño, pero estamos haciendo muchas acciones en pro de la defensa de la democracia en Colombia y a la vez pues en Latinoamérica. Y Axel, espero poder darle un libro tuyo autografiado al presidente. Encantado, cuando debería ver cómo te puedo hacer llegar alguno. Ahí lo coordinamos por WhatsApp. Claro, de una, me gustaría mucho, y otro para mí. Sí. Yo igualmente lo compro. Buenísimo. Te consigo ahí uno y ojalá pueda ir a Colombia este año en algún minuto, porque me han invitado muchas veces a exponer en Bogotá con ustedes. Qué maravilla. Qué lástima que no vas a venir la semana entrante. Bueno, Axel, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Un honor. Igualmente, encantado. Listo, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, Axel. Muchas gracias, Axel. Feliz noche. Muchas gracias, excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Axel. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Ponte el tapabocas, mi amor. Muy amables y muchas gracias. Excelente. Yo te oigo. Súper la conferencia, muchas gracias. Demasiado interesante, demasiado despertar la conciencia. Mil gracias. Muchas gracias.